Bienvenidos. Esto es Actitud Saludable, un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud. Cada emisión con diferentes temas de interés pensados en ti y el cuidado de tu familia. Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia, más que un hospital. Soy el doctor Abraham Acosta, cirujano oftalmólogo con alta especialidad en cirugía oculoplástica de órbita, párpados y vías lagrimales. En esta ocasión me invitaron y estoy encantado de platicar con ustedes nuevamente de una enfermedad más común de lo que quisiéramos, que es el glaucoma. Es importante ahorita hablar de glaucoma en estas fechas debido a que marzo es el mes del glaucoma. Desde el año 2008 se celebra el Día Mundial del Glaucoma el día 12 de marzo. Y la intención de que se hayan creado estas fechas o de que se le dé una importancia mayor durante estos días a la enfermedad, pues es crear conciencia sobre la enfermedad, incentivar a las personas a revisarse y a que esto lleve a que se pueda tener un mejor diagnóstico y más oportuno de la enfermedad para disminuir la ceguera asociada a esta patología. Muy bien, entonces para entrar un poquito en contexto, me gustaría comentar acerca de la frecuencia con la que el glaucoma va a afectar a nuestra población. En general, se sabe que este padecimiento va a provocar la mayor cantidad de pacientes con ceguera irreversible en el mundo. La principal causa de ceguera en el mundo es todavía la catarata, pero esta es una enfermedad reversible que con cirugía los pacientes recuperan la visión. Sin embargo, el glaucoma es irrecuperable, es irreversible, de ahí la importancia de tratarlo y detectarlo a tiempo. Se calcula que aproximadamente un 3 a 4% de la población mundial padece glaucoma actualmente. Esto representaría alrededor de unos 74 millones de personas y se piensa que en unos pocos años, en el 2040, esta cifra va a llegar casi al doble y vamos a poder tener, o se piensa que puede haber más de 110 millones de personas con glaucoma. En México tenemos alrededor de 1,5 millones de personas con glaucoma y aquí va lo importante, lo asombroso. Alrededor del 80% de ese 1,5 millones de personas no sabe que padece la enfermedad. ¿Cómo poder tener una enfermedad sin saberlo? Pues bueno, sucede en enfermedades que no nos dan ningún síntoma hasta etapas avanzadas. La enorme mayoría de estas personas con glaucoma van a tener la forma más común de la enfermedad, que es el glaucoma primario de ángulo abierto. Más o menos el 70% de las personas van a tener esta variedad. Recordar también que después de los 60 años de edad, todos esos porcentajes que les platiqué se incrementan al doble. Para entender el glaucoma, para entender a esta enfermedad que seguramente hemos escuchado la palabra, pero poco sabemos realmente a qué se refiere, primero tenemos que entender al ojo, al globo ocular, y saber que los ojos son una extensión del cerebro. El globo ocular va a ser como un receptor, algo que va a captar la información. Los medios ópticos del ojo van a enfocar esa información que es luz o imágenes, la van a enfocar en la retina, quien a su vez va a transmitir esa información al cerebro mediante el nervio óptico. El glaucoma es una enfermedad que va a producir un daño irreversible en esta estructura, en el nervio óptico. Entonces recordar, el glaucoma es una enfermedad que daña al nervio óptico y a las células de la retina que lo conforman. Otro concepto importante para comprender mejor a la enfermedad es la producción de un líquido que tenemos al interior del ojo, un líquido que se llama humor acuoso. Este líquido, su propósito normal es llevar oxígeno y nutrientes a las estructuras del ojo que son transparentes y que por esa razón no pueden tener vasos sanguíneos. Entonces,
Este líquido, el humor acuoso, tiene un ciclo en donde se está produciendo y se está eliminando todo el tiempo. Más o menos se recambia, se produce y se elimina totalmente alrededor de unas 20 veces al día. Y el tipo más frecuente de glaucoma va a tener como característica principal que el problema va a ser una falla en el drenaje de ese líquido, en la eliminación de ese líquido. Ya no se va a eliminar de manera apropiada. Y eso puede resultar en que la presión del ojo se eleve. A veces las personas se sorprenden cuando hablamos de que el ojo tiene presión. Es importante saber que la presión del ojo es relativamente independiente de la presión arterial. Una no va a marcar a la otra como tal. Sin embargo, pues todo en el ojo tiene una relación, en el organismo tiene una relación estrecha. Entonces, vamos a responder la pregunta acerca de qué es el glaucoma. La definición puntual de la enfermedad define el glaucoma como una neuropatía óptica progresiva caracterizada por alteraciones específicas del campo visual asociada a la muerte de las células ganglionares de la retina. Entonces, en palabras un poquito más amigables, va a ser una enfermedad que le va a robar la visión al ojo de manera gradual, que por lo general no va a dar síntomas de forma temprana y por ende puede resultar en la pérdida de la visión de manera repentina o de manera progresiva y lenta, dependiendo del tipo de glaucoma que nos afecte. Sin el tratamiento apropiado, el glaucoma puede llegar entonces a la ceguera. La buena noticia de todo esto es que con exámenes oftalmológicos periódicos que lleven a la detección temprana de la enfermedad y estableciendo un tratamiento apropiado, pues la visión va a poder preservarse. Aunque la enfermedad es incurable, no tiene cura, sí tiene tratamiento. Y el tratamiento es muy variado y más adelantito ahorita vamos a comentar un poquito eso a detalle. ¿Cuántos tipos de glaucoma hay? Realmente hay muchos tipos de glaucoma. Se conocen más de 30 hasta 50 variedades de glaucoma y algunos de ellos menos frecuentes que otros. En el objetivo de esta plática me gustaría que nos enfocáramos un poquito más en los más frecuentes, que va a ser el glaucoma primario de ángulo abierto y el glaucoma crónico de ángulo cerrado. Recordar también que existe el glaucoma que se tiene desde el nacimiento o en las primeras etapas de la vida, los glaucomas congénitos, y también hay glaucoma con la presión del ojo normal. El glaucoma primario de ángulo abierto y el de ángulo cerrado, su principal diferencia va a radicar en ese drenaje que comentamos hace ratito. Cuando el drenaje tiene una apertura normal, pero poco a poco se va ensuciando, asolvando, como cualquier drenaje que conocemos. Normalmente es el glaucoma primario de ángulo abierto. Y cuando este drenaje, de manera natural, de manera genética, por nuestras características propias, tiene un tamaño pequeño, está un poquito cerradito, es más estrecho que en el de otras personas, es cuando tenemos el riesgo de tener esta enfermedad que se llama de ángulo cerrado. Vamos a hablar ahora de algunas de las asociaciones y factores de riesgo más comunes para presentar la enfermedad. Primero vamos a platicar acerca de qué pasa si yo tengo algún familiar con glaucoma, algún familiar directo con glaucoma. Esto es un antecedente sumamente importante debido a que las personas que tienen familiares directos con glaucoma tienen un incremento desde 5 hasta 20 veces más riesgo de presentar glaucoma. Entonces, si tenemos familiares con esta enfermedad diagnosticada, pues es importante acudir a revisarnos de forma temprana. Aunque no tengamos ningún síntoma, aún estando jóvenes, es importante establecer un estudio basal para saber en qué estado se encuentra nuestro ojo. Otro factor, quizá el factor de riesgo más importante y el único modificable, es la hipertensión ocular. El incremento de la presión del ojo va a ser un factor de riesgo importante debido a que cuando la presión es muy elevada se dañan las fibras de la retina, las células ganglionares, y se daña directamente la cabeza del nervio óptico, y eso hace
que las células mueran. Unas de esas células van a morir al momento por ese incremento de la presión y otras van a quedar dañadas y van a producir sustancias para que vayan muriendo poco a poco, aunque ya nosotros hayamos controlado ese episodio de presión ocular elevada. Este proceso se llama muerte celular programada o apoptosis. Y bueno, la presión ocular va a ser el único factor modificable, por eso es importante conocer cuál es nuestra presión ocular de base y estar al pendiente de ella. En algunas personas, aún con presiones dentro de lo que se considera normal, pueden llegar a presentar daño de tipo glaucomatoso. La presión ocular normal va a oscilar en rangos entre 10 y 21 milímetros de mercurio por lo general. Entonces debemos de mantenernos entre estas cifras. Si la presión ocular es muy baja, pues va a dar problemas. Y si la presión ocular es demasiado alta, podemos llegar a tener también daño de tipo glaucomatoso. La edad, normalmente muchas enfermedades están asociadas pues, al paso del tiempo. El glaucoma también es una de ellas y a partir de los 40 años sabemos que el riesgo se incrementa considerablemente. Otro factor de riesgo importante es nuestra ascendencia. En personas que tienen ascendencia africana o hispana, latina, esta enfermedad es más común que en el resto de las personas. La enfermedad cardiovascular, hablando específicamente de la hipertensión arterial sistémica, también es uno de los factores de riesgo más importantes debido a que es una enfermedad muy común en la población en general. Aproximadamente el 40% de las personas que tienen hipertensión arterial sistémica van a padecer glaucoma en algún momento de la vida. Esto es ocasionado porque debido a la enfermedad de base hay algunas anormalidades en la circulación, en la vasculatura del nervio óptico, y esto hace que pueda bajar hasta en un 25% el flujo vascular, el flujo de sangre y oxígeno en la cabeza del nervio, en el anillo neuroretiniano. Y entonces esto puede llevar a que tengamos una mayor predisposición a presentar la enfermedad. Otra enfermedad muy común, que es la diabetes, también es un factor de riesgo importante para la enfermedad. Hay algunos estudios que se contraponen acerca de ello, pero es importante para nosotros debido a que un estudio que se hizo en población latina, el estudio que se llama LALES en español, o Los Ángeles Latino Eye Study, por su nombre en inglés, dio a conocer que de las personas que tenían diabetes, un 20% de las personas que se estudiaron también tenían glaucoma. Y recordar que muchas de ellas pues, no lo saben hasta que se revisan. La miopía, tener miopía mayor a 6 dioptrías, también es un factor de riesgo importante. Hipermetropía, en el caso del glaucoma de ángulo cerrado. Hay un poquito de controversia con la migraña, debido a que puede tener síntomas similares la migraña al glaucoma de ángulo cerrado o al cierre angular agudo. La apnea obstructiva del sueño, por una cuestión muy similar a lo que pasa con la hipertensión arterial sistémica. Y traumatismos del ojo, usar medicamentos esteroideos, que los conocemos como familiares o derivados de la cortisona, también llevan a que el trabéculo se asolve y que la presión ocular suba. No importa si tú te pones el esteroide inhalado, si te lo pones en crema sobre la piel, si te lo inyectan o por cualquier otra razón, si lo estás tomando por alguna otra enfermedad o si te lo pones en gotitas en el ojo. En donde tú te pongas el esteroide de manera inapropiada o crónica, va a repercutir en un incremento de la presión ocular. Vamos a hablar ahora un poquito de cómo se diagnostica la enfermedad. La manera más importante es mediante una revisión oftalmológica completa y periódica, bien estructurada. Aquí a veces la población mundial, pues hay un pequeño fallo en esas revisiones debido a que las personas no tenemos la cultura o la costumbre de revisarnos cuando nos sentimos bien. Entonces, ese es uno de los primeros problemas. La otra es que damos por hecho a veces que los famosos o populares exámenes de la vista gratis pues equivalen a una verdadera revisión oftalmológica, y eso pues desafortunadamente no es así. Lo recomendable es
ir con un médico oftalmólogo o oftalmóloga certificado, el que sea de tu confianza, para que realmente te revise de manera apropiada. Muchas personas también, cuando empezamos ya a ver un poquito borroso, después de los 35 años de edad, cuando empezamos a ver un poquito borroso de cerca por la presbicia, pues se nos hace fácil ir y comprar unos lentes en el súper, en la farmacia, en las tiendas de conveniencia, y eso también evita que nosotros vayamos a que nos revisen, nos tomen la presión ocular, vean las características de nuestro nervio óptico, debido a que pues, se nos hizo fácil y se retarda la revisión de nuestro ojo, y entonces podemos llegar de manera tardía, ya cuando la enfermedad haya pues, avanzado. Tomar la presión ocular en esas revisiones es bien importante, y pues en esos exámenes de la vista gratis no te van a tomar la presión o no lo harán con la mayor precisión. Otro factor sumamente importante que desafortunadamente no se realiza a veces en todos los pacientes es la visión de ese drenaje, la visión directa del drenaje del ojo. Este estudio se llama gonioscopía y se hace colocando un lente que tiene un sistema de espejos especial para que podamos ver ese ángulo. Esto es sumamente importante, sobre todo en los glaucomas de ángulo cerrado, pero en general todo paciente que se revisa, tenga o no tenga sospecha de glaucoma, en algún momento de la vida debe de tener una gonioscopía como parte de su examen oftalmológico completo. Y pues bueno, la exploración del fondo de ojo, que debe de ser en algún momento de la vida con dilatación, y revisar a detalle las características de la papila, que es la cabeza del nervio óptico. En pacientes que ya pasaron por esta etapa de revisión, hacemos algunos estudios complementarios si están indicados, es decir, si hay antecedentes de glaucoma en la familia o algo de esta parte de la revisión nos llamó la atención, es importante hacer estudios para confirmar o descartar la presencia de la enfermedad. Ojo, el glaucoma no es una enfermedad que se diagnostique clínicamente. El glaucoma se sospecha con la revisión clínica, pero el diagnóstico de certeza nos lo dan los estudios complementarios. Y aquí el gold standard es la campimetría. El campo visual nos va a evidenciar la presencia de la enfermedad o la ausencia de la misma y el grado de progresión o de severidad de la enfermedad. Otro estudio que también nos puede ayudar son los estudios estructurales. La tomografía de coherencia óptica es un estudio que está revolucionando el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad, y cada vez está más al alcance de las personas. Vamos a mencionar un poquito acerca del tratamiento. Casi estamos por finalizar esta bonita plática. Y vamos a dar a conocer que el tratamiento más común, el que usamos la mayoría de los oftalmólogos en el mundo, una vez que ya diagnosticamos glaucoma, van a ser afortunadamente solo gotitas, medicamentos en esa forma para controlar la presión ocular, que como mencionamos es el único factor de riesgo modificable. Vamos a tratar de llevar el ojo a una presión que se le denomina presión meta o presión objetivo, que es esa presión en donde vemos que la enfermedad se detiene y deja de progresar. La manera de saberlo es con estudios seriados que ya platicamos hace un momento, la campimetría y la tomografía de coherencia óptica del nervio óptico y de la capa de las células ganglionares y de la capa de fibras nerviosas de la retina. En algunos pacientes que por alguna razón no estén respondiendo bien al tratamiento o no se tengan buena adherencia al tratamiento con gotitas, las otras alternativas son el uso de ciertos tipos de láser. Hay un procedimiento que se llama trabeculoplastía selectiva con láser, que es muy eficaz y se puede realizar varias veces con mucha seguridad hasta obtener la presión que nosotros necesitamos. Otro tipo de cirugías más específicas, también con la ayuda de láser o microprocedimientos de cirugía de glaucoma o cirugía filtrante, implantes valvulares, pues se reservan para casos mucho más avanzados. Saber que cualquiera de estos tratamientos no es una cura para la enfermedad, pero sí va a detener la progresión y por ende va a salvar nuestra visión. Entonces, para finalizar, me gustaría recalcar unos conceptos que debemos recordar. Primero que nada, recordar que el glaucoma es una enfermedad que afecta al nervio que comunica entonces al globo ocular con nuestro cerebro. Es una neuropatía óptica que se caracteriza por una pérdida progresiva de unas células
que están en nuestra retina, que se llaman células ganglionares, y que ese daño produce una pérdida de la visión que es irrecuperable y va a afectar la visión, no la visión central, sino nuestra visión periférica. Es por ello que puede pasar mucho tiempo sin que nos demos cuenta y que ya nuestra enfermedad nos vaya avanzando. De ahí la importancia de la revisión. Que la forma más común de glaucoma es el glaucoma primario de ángulo abierto. También se le ha dicho o se le ha conocido como el ladrón silencioso de la visión, considerando nuevamente que es asintomático hasta etapas avanzadas. Saber que es la primera causa mundial de ceguera irreversible y que su prevalencia va a incrementarse a mayor edad. Que el aumento de la presión intraocular es el principal factor de riesgo, pero no es la causa de glaucoma, y tener presión del ojo elevada no significa que tengo glaucoma como tal. Entonces es importante pues revisarnos, tener una revisión apropiada para poner atención en este factor de riesgo. La única manera de saber cuál es mi presión ocular es que me la tomen, y eso solamente va a suceder en una revisión oftalmológica completa. Pues muy bien, espero que les haya agradado toda esta información acerca del glaucoma. Recordar que marzo es el mes del glaucoma y que la Semana Mundial del Glaucoma se celebra cada año, y es cuando hacemos un especial énfasis para que las personas, aunque no tengan ningún síntoma, acudan a revisarse. Y especialmente si tú padeces alguno de estos síntomas que yo te acabo de platicar, pues es bien importante que te revises de manera oportuna. Me dio mucho gusto platicar nuevamente con ustedes, y les recuerdo que soy el doctor Abraham Acosta, cirujano oftalmólogo, y estoy para servirles en el Hospital Galenia en el consultorio número 413. Me pueden encontrar también en la página de internet del consultorio. Es un nombre en inglés, oculoplasticsurgerycancun.com. También nos pueden encontrar en Facebook, en Google y en Instagram con mi nombre, Dr. Abraham Acosta, y el nombre del consultorio. Muchas gracias por estar con nosotros en estos podcasts. Es un placer siempre compartir con ustedes estas pláticas tan interesantes, y nos vemos pronto. Actitud Saludable es un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud. Porque nos interesa tu salud, escúchanos en cada nueva emisión. Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia. Más que un hospital.